Buenas tardes con todos. Siguiendo con la presentación de trabajos, el trabajo siguiente es factores de riesgo para neuropatía diabética periférica en pacientes ambulatorios del Hospital Cayetano Heredia. Bueno, como ya se ha mencionado en algunas exposiciones previas, la diabetes es una enfermedad crónica bastante prevalente a nivel mundial, ¿no? Y que actualmente vemos que el número de pacientes con diabetes se viene incrementando. Esto dado principalmente por el incremento de la población y también la edad, ¿no? Asociado sobre todo a actualmente la prevalencia incrementada también de obesidad y sedentarismo. Es importante reconocer estos datos sobre la enfermedad debido a las complicaciones crónicas que presenta la diabetes, ¿no? Actualmente se estima a nivel mundial una prevalencia de 8.8%. En Sudamérica esta prevalencia es mucho mayor, es de 9.4%, y en el Perú la prevalencia actual es de 7% aproximadamente. Cuando hablamos de diabetes, tenemos que mencionar todas las complicaciones que lleva esta enfermedad, complicaciones crónicas como tal, ¿no? Dentro de ellas tenemos a las complicaciones microvasculares, dentro de las cuales las más prevalentes, son la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía. Entonces, este es un estudio, el estudio CODE2, es un estudio europeo que incluyó a más de 8 países europeos con más de 7.000 pacientes, en donde se evaluó la prevalencia de las complicaciones crónicas microvasculares en diabetes, encontrando que dentro de estas complicaciones mencionadas, la neuropatía diabética es una de las más frecuentes, ¿no? Llegando hasta un 28% comparado con retinopatía y nefropatía. Además, debemos de mencionar que la prevalencia de neuropatía va a ser bastante variable, ¿no? Va a depender en muchos casos del tipo de población en que se haga el estudio, va a depender también del método el cual se utilice para hacer el diagnóstico de neuropatía. Por ejemplo, tenemos aquí la prevalencia de neuropatía según la Asociación Americana de Diabetes. Ellos mencionan que esta puede ser muy variable. Por ejemplo, en pacientes con diagnóstico reciente puede ser de 10 a 15%, pero si evaluamos a estos mismos pacientes después de 10 años de enfermedad, esta prevalencia se puede incrementar hasta un 50%. Además, a nivel nacional, también podemos citar este estudio que se realizó en el Hospital 2 de Mayo entre los años 2006 y 2008, que incluyó a 166 pacientes, donde se evaluó lo que son las características clínicas de los pacientes diabéticos hospitalizados por pie diabético. Y por ejemplo, aquí ellos encontraron una prevalencia bastante alta, ¿no? De hasta 95.2% en este grupo de pacientes. También este es otro estudio nacional que se realizó que se publicó en el año 2013, ¿no? Donde también se encontró una elevada frecuencia de neuropatía diabética, ¿no? Este estudio incluyó 62 pacientes y se encontró por velocidad de conducción nerviosa una prevalencia de 96.8% y utilizando el score de Michigan de 45%. Entonces, con todos los antecedentes mencionados, se plantea el objetivo del estudio, el cual es determinar los factores de riesgo asociados a neuropatía diabética periférica en pacientes ambulatorios atendidos en el Hospital Cayetano Heredia. Este estudio, como parte de una corte, la corte Cayetano, que se empezó en el 2015, ¿no?
El tipo de estudio es un tipo transversal, analítico. Los criterios de inclusión fueron todo paciente mayor de 18 años que a través de un consentimiento informado acepte participar en el estudio. Los criterios de exclusión fueron que se tuvieran datos de la ficha clínica incompleta, pacientes con uso de corticoides o pacientes con diabetes gestacional. Entonces, se incluyó a 341 pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que se atendieron en el servicio de endocrinología del Hospital Cayetano Heredia durante el periodo de marzo a noviembre del año 2015. En el análisis estadístico, los datos se ingresaron a una base de Excel y luego fueron analizados en el programa SPS versión 21 y además se realizó un análisis multivariado mediante regresión logística para eliminar los factores confusores. Además, para describir, se utilizaron, para determinar si las variables tenían distribución normal, se utilizó la prueba de Kolmogorov. Para las variables continuas, la media, desviación estándar, mediana y el rango intercuartil. Para las variables categóricas, las proporciones. Y para comparar estas variables, para las que eran de distribución normal, la t-student, para las que no tenían distribución normal, la prueba de Udemann-Whitney, y para comparar las variables categóricas del chi cuadrado, considerándose significativa un valor de p menor a 0.05. Con respecto a los métodos, estos pacientes fueron entrevistados para obtener algunos datos de antecedentes, ¿no? También se obtuvieron algunos datos a través de la revisión de la historia clínica. Se tomó el peso en paciente sin zapatos y con ropa ligera, ¿no? Se midió los valores de presión arterial en 2 oportunidades, con un reposo previo de 5 minutos y un intervalo de 3 minutos entre cada toma de presión, y se consideró el valor promedio entre los dos. Y las muestras de sangre se obtuvieron durante un periodo de ayuno prolongado, ayuno de 8 horas, y estos se procesaron en un mismo laboratorio, ¿no? Con respecto a los resultados, se evaluaron las características clínicas comparando ambos grupos, ¿no? Pacientes con neuropatía y pacientes sin neuropatía. Entonces se encontró que de la población total, que el 43% de estos pacientes presentaban neuropatía. Además, se compararon el sexo, encontrándose el sexo femenino como predominante en todo el grupo, ¿no? La edad promedio, que fue de 61 años, el tiempo de promedio de enfermedad, que fue de 9 años, y el porcentaje de pacientes que tenían más de 10 años de enfermedad era casi el 50%, ¿no? Sin embargo, no se encontraron aquí diferencias significativas entre ambos grupos. Con respecto a los antecedentes que se consideraron antecedentes generales como hipertensión, dislipidemia, que fueron los más frecuentes, ¿no? Cada uno de ellos en más del 50% del grupo total, pero sin diferencias significativas en ambos grupos. Además, tampoco se encontraron estas diferencias en el antecedente de infarto o de ACV. Y con respecto a las complicaciones secundarias a la misma enfermedad, como son a presencia de amputación, tampoco se encontró en un 4.7% de la población total, pero no se encontraron diferencias significativas en ambos grupos. Lo que sí se encontró fueron que la presencia de nefropatía y retinopatía fue mucho más frecuente en los pacientes que tenían neuropatía, ¿no? Y esta diferencia sí fue significativa al ser la comparación de grupos. Con respecto a las características clínicas, se consideraron los valores de presión arterial sistólica, diastólica y el índice de masa corporal. Sin embargo, no se obtuvieron diferencias en los grupos, en ambos grupos, ¿no? Al hacer la comparación en ambos grupos. Con respecto al tratamiento recibido,
tenemos el tratamiento predominante casi en el 84.5% de pacientes recibían tratamiento con metformina, seguido del grupo del grupo de las sulfonilurias, que representaban el 27.3%, y seguido de la insulina, que se encontró en el 25.8% de pacientes, encontrándose sí en este caso una mayor frecuencia del uso de insulina en el grupo de pacientes con neuropatía. Con respecto a los otros tratamientos, se observa que más del 50% de pacientes, por ejemplo, tenía tratamiento con IECA, ¿no? También se evaluó el uso de aspirina y de estatinas sin diferencias entre ambos grupos. Con respecto a los resultados de laboratorio, se tomaron el promedio de hemoglobina glicosilada en este grupo de estudio, fue de 7.9%, ¿no? Y cuando se evaluó quienes tenían un valor de hemoglobina glicosilada más de 7%, encontramos que fue un 66% del todo el grupo que se evaluó, encontrándose que en valores de hemoglobina glicosilada, los pacientes que tenían neuropatía tenían los valores más altos, ¿no? Comparados con el grupo que no tenía neuropatía. Con respecto a otros resultados de laboratorio, también se compararon los valores de LDL, triglicéridos, creatinina, microalbuminuria y tasa de filtrado glomerular, en los cuales no se encontraron mayores diferencias en ambos grupos. Ahora, también se hizo en el análisis bivariado, lo que se encontró significativo al hacer la comparación de neuropatía con las diferentes variables, se encontró que esta fue significativa para retinopatía, para nefropatía, para el uso de la insulina y para el mal control glicémico, considerando aquí el valor de hemoglobina glicosilada más de 7%. También se hizo un análisis multivariado en el cual se encontró asociación significativa con la presencia de antecedente de amputación y neuropatía, que fue con lo único que se encontró asociación. Con respecto a la discusión, comparando nuestros resultados con otros estudios que ya se han presentado, tenemos, por ejemplo, aquí el estudio Verona, ¿no? Que es un estudio que evaluó la prevalencia de neuropatía en pacientes diabéticos tipo 2 y su asociación con otras complicaciones de la diabetes, ¿no? Que es un estudio que se publicó en el año 2015, que incluyó 3.591 pacientes, en la cual vemos que sí se encontró una asociación significativa entre neuropatía y la presencia de nefropatía y retinopatía, los cuales son concordantes o coincidentes con lo que nosotros acabamos de encontrar. Este es otro estudio que se hizo en la India, que también evaluó las complicaciones microvasculares de la diabetes y sus factores de riesgo, que incluyó a 400 pacientes, en la cual, por ejemplo, ellos tuvieron una prevalencia de 16.8% de neuropatía, y en la cual ellos encontraron en que había una asociación con los valores de hemoglobina glicosilada mayores a 8.3%, también con asociación con valores de glucosa en más de 180 miligramos por decilitro y con el tiempo de enfermedad, pero bueno, en este caso ellos consideraron mayor a 5 años. Este es otro estudio que también evalúa factores de riesgo y prevalencia de neuropatía diabética. Este es también un estudio que se hizo en pacientes ambulatorios en Bangladesh, que incluyó 294 pacientes. Ellos encontraron una prevalencia de 19.7% de neuropatía, y aquí ellos encontraron, por ejemplo, asociación con el uso de insulina, ¿no?, en pacientes con neuropatía.
que es también es uno de lo que se ha podido encontrar en el estudio en el análisis que se ha hecho. Y este es un estudio transversal nacional, ¿no? Que también evalúa la neuropatía diabética en pacientes ambulatorios, ¿no? En un hospital general nacional, donde ellos encontraron una prevalencia de neuropatía de 56.6% y encontraron que se asociaba a diabetes con un tiempo de enfermedad más de 10%, ¿no? Y a la presencia también de retinopatía. Así, y en lo que respecta al tratamiento, con el uso de insulina asociado a metformina. Entonces, en conclusión, es que los factores de riesgo que se identificaron para la presencia de neuropatía diabética periférica son el mal control glicémico, el uso de insulina y la presencia de otras complicaciones crónicas microvasculares, o sea, nefropatía y retinopatía, ¿no? Además, también se encontró una asociación significativa con lo que es el antecedente de amputación. Con respecto a las limitaciones y fortalezas, bueno, dentro de las limitaciones podemos decir que esta no es una muestra de la población total que acude a la consulta, ¿no? Dentro de las fortalezas podemos mencionar que, por ejemplo, las muestras de laboratorio, o sea, todo lo que se realizó fueron procesadas en un mismo laboratorio central calibrado. Las pruebas fueron realizadas por el mismo evaluador, ¿no? Quienes desconocían los resultados que se tenían de los exámenes de laboratorio, para disminuir la variabilidad, y que todos los materiales que se utilizaron para hacer las respectivas mediciones que se han mencionado fueron calibrados previamente, ¿no?